Bueno, hace 9 años atrás, un día como hoy, sucedía un acontecimiento deportivo social muy fuerte que marcó nuevamente a Atlético, a la ciudad, a la región, y esto tiene que ver con el ascenso, el segundo ascenso de la Crema a Primera División, en este caso en una gesta sucedida en Tucumán, y lo tenemos en línea, lo tenemos en imagen también, a uno de los hacedores deportivos de lo que hoy se llaman los héroes deportivos, cariñosamente dicho por la gente, como César Cariñano. Hola César, un gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Todo bien? Magnífico, se te ve muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, acá estamos eh, cumpliendo con lo que nos marcan, lo que saben, y bueno, aprendiendo una vida diferente, ocupando roles que por ahí antes no había que ocupar, pero siempre agradecido de que tenemos una situación privilegiada al lado de mucha gente que no tiene medios como para respetar ni la cuarentena ni la posibilidad de quedarse en casa, ¿no es cierto? Cuando llega una fecha como esta, César, eh, que por supuesto está dentro de tus otros logros deportivos, ¿dónde la ubicás? No, en el tope. Eh, para mí no, yo no salí campeón muchas veces y en ninguna me sentí tan parte como en esa Atlético. Después, bueno, tuve un título que yo lo valoro mucho en Atlético Pilar, ya en el amateurismo, en Liga Esperancina, donde Ujú. también fui parte que yo me sentí importante, pero como lo de Atlético no registro otro momento. Podría poner el debut en primera o, bueno, o llegar a la selección, pero son objetivos más bien individuales. A nivel colectivo, yo nunca me sentí tan pleno como en ese plantel y nunca disfruté tanto de un logro como el ascenso que celebramos hoy y como el título que después también terminó de rubricar un año que fue, al menos en mi vida deportiva, inigualable. Era un equipo realmente muy competitivo. Creo que hubo una química allí, ¿no? Un encuentro, si bien no era una camada como la que había Atlético puesto en valor en 2003, cuando se produjo el primer ascenso, que había muchos chicos de la casa. En esa oportunidad había algunos, pero también coincidió con que se juntaron otros aportes, ¿no? Que terminaron siendo muy virtuosos, porque después, bueno, hay un nivel de jugadores, o hubo por lo menos en ese campeonato, reconocido por todos como uno de los mejores campeones que tuvo la B Nacional. Repito, una síntesis de muy buenos momentos, ¿no? De varios. Sí, yo creo que la mayoría, no puedo decir todos, pero sí la mayoría vivimos el año más importante o de mejor nivel de nuestras carreras. Yo siempre marco que yo debuté contra Defensa, jugamos en Florencio Varela, ganamos 1-0. Yo en mi vida no había ganado muchas veces de visitante, honestamente imaginé una euforia importante en el vestuario y encontré una calma, una sensación de esto había que hacerlo, hoy acá había que ganar y punto. Y ahí entendí dos cosas. Uno, que ese grupo que había perdido dos promociones y que sostenía gran base de la primera incluso, tenía muy en claro que no se iba a dejar caer y que tenía como objetivo ascender. Y lo Ujú. segundo que noté es que había un nivel de pertenencia que no permitía distinguir entre los que eran surgidos del club y los que habían llegado después. Y ese sentido de identidad fue algo que prendió muy fuerte y muy rápido en los que llegamos de afuera y que generó una unión, una confraternidad. Yo le llamaría prácticamente una amistad plena entre todo el plantel que Ujú. potenció lo otro, lógicamente, no alcanza con eso, pero creo que había muchos atributos futbolísticos, pero que la cuestión humana pesó de enorme manera. Yo creo que era un grupo, sobre todo el que venía de arrastre, era un grupo muy maduro y con la convicción de que tenía que ascender, con una naturalidad para asumir el protagonismo que a mí me sorprendió. Claro, no le pesó, no jugó con esa presión que juegan algunos equipos por peso de camiseta, por historia, por la presión externa. Todo como equilibrado y como que el fútbol también admite que a través de esa cualidad, no siempre la locura, la efervescencia,
la imposición histórica. Hay otros caminos para poder conseguir los objetivos y me da la impresión que ese Atlético, sin ser un equipo acompañado por decenas de miles de personas, sin tener jugadores, excepto un par de ellos, entre los cuales estás, que tenía una historia en primera división y una referencia internacional, pero casi de manera artesanal se pueden conseguir los mismos objetivos. Sí, yo comparto plenamente. Yo creo que fue un plantel que de esos que sí, como el de Tigre del año pasado que fue campeón, claro. Esos planteles que pueden patear mitos, preconceptos y verdades que parecen absolutas. Eso de que hay que invertir mucho dinero formando juveniles y sosteniendo un plantel, se puede hacer un ahorro importante, transmitiendo valores de profunda identidad dentro del club y de búsqueda de objetivos importantes, que acorta los plazos de adaptación. Y lo otro es la propuesta. La propuesta, yo creo que es un equipo que debería ser tomado en la historia del fútbol argentino para el análisis respecto de la fortaleza anímica. No hay casos de un equipo que haya perdido 2 promociones. Una con el golpazo de los 2 goles fuera de hora. Y la otra con la pérdida, bueno, pasado mañana se van a cumplir 10 años de que Gaby Airaudo tuvo que dejar el fútbol. Digo, era un grupo que tenía cicatrices muy pesadas en el cuerpo y que sin embargo iba por más. Y yo honestamente no lo viví en otro lado. No sentí esa química y esa energía tan especial que sentí en Atlético, que a Fede González, a Juancito Fernández, al Bicho Aguirre, a mí, a Guille Franco. Nos hizo sentir parte desde el primer día. Fue algo muy, muy especial. Claro. 2 preguntas finales, César. César es César Cariñano, por supuesto, le decimos a la gente que nos escucha por El Espectador, porque aquellos que lo están viendo por Next, obviamente que lo identifican. Tu mejor gol de esa campaña y el rol del entrenador para poder de manera virtuosa dar el salto y el aporte que todo entrenador de un equipo ganador tiene seguramente, pero me da la impresión que Trullet fue ese técnico que puso las cosas justas, ¿no? En tiempo y forma, sin grandilocuencia, pero que en definitiva el efecto de su gestión también está dentro de los méritos del colectivo. Sí, indudablemente. Lo del gol, yo me acuerdo uno con Ferro en cancha de Atlético, en la primera rueda, que me voy así por el costado y casi sin ángulo pateo el primer palo de Champán, y uno del partido con Jujuy, que fue la fiesta después de haber salido campeones, que en una abro las piernas, me habilita Walter Serrano y después termino haciendo un caño en el área y definiendo. Y respecto de Carlos, indudablemente, yo creo que Carlos calzaba justo con la idiosincrasia de ese plantel, de nada en exceso, un perfil moderado, nada era ni tan bueno ni tan malo, pero había una ambición y una sed de protagonismo enorme. Carlos pretendía un equipo que sea avasallante, pero no diciéndolo, sino demostrándolo. Y nosotros íbamos en esa línea también. Por eso creo que cuando hablo de gran grupo, no solo me refiero a los futbolistas, me refiero al cuerpo técnico, encabezado por Carlos, con Osvaldo Ingrao, con el profe Burka, con Gary Gentile, el cuerpo médico, los choferes, los utileros. Había una armonía de esas que se da pocas veces y dentro de las cuales claramente Carlos tiene su enorme mérito. Él también sufrió el golpazo de la segunda promoción perdida y sin embargo tuvo el ojo clínico para reforzar en algunos lugares y no hacer un cambio tan grotesco. Y ahí está sin lugar a dudas parte de las virtudes que él tuvo, lógicamente, que es su experiencia y yo creo que su hambre de gloria, su búsqueda de fútbol estético y protagonista fue un gran aporte sin duda a ese grupo. Y lo estás haciendo ahora como comunicador porque lo haces muy bien, esto no es lisonja, y eso es muy bueno porque al hecho histórico uno le agrega esa actualidad en el relato que tenés, ese hilo conductor, esa riqueza, que es también un aporte significativo a los nuevos tiempos, aquellos que te están escuchando, si bien no pasó tanto tiempo, hoy parecería
como que es algo que sucedió allá tan lejos, ¿no? Tan décadas, te diría, como avanzan los acontecimientos, y hay que renovarlo porque las nuevas generaciones que no lo vieron, los más jóvenes que no se acuerdan, tienen en esa pintura casi algo absolutamente vívido. Finalmente, dejándote un abrazo, te pido una reflexión sobre este tiempo que estamos viviendo todos, esto transversal que nos abarca, que es la pandemia, el aislamiento y el sin fútbol. Bueno, lo del sin fútbol es una complejidad para todo el mundo, porque si bien, no es, como dijo Valdano, es lo más importante de lo menos importante, es una herramienta que no solo genera mucho trabajo, sino que genera mucho entrenamiento y que sinceramente influye mucho en el ánimo de la mayoría de los futboleros que son hinchas acérrimos de algún club y que esquivan, gambetean a su realidad muchas veces con lo que pueden ver un fin de semana en una cancha. Claro. Desde ese lugar es un tanto difícil porque falta algo de la cultura urbana y rural, diría, cotidiana del argentino. Pero bueno, lo que yo siento es que este virus nos ha igualado como nada en la historia, nos ha distinguido entre... Sí, ahí se interrumpió justo la voz de César. Bueno, a ver si lo podemos rescatar como para un cierre de esa idea que nos estaba proponiendo César Cariñano, hoy 9 años del ascenso de Atlético en Tucumán, pero bueno, estábamos muy dulces, ¿no? Veníamos con el profe Lázari y con el Skype, ahora con el Zoom de César, cerrando 40-45 minutos de primer nivel. Estoy pensando también, y que es hacia quienes va este mensaje y todo este trabajo, este esfuerzo técnico, tecnológico, que son nuestros oyentes y televidentes. Ahí te tengo otra vez como cierre. Me decías, César, hablando del COVID, de la pandemia. Bueno, sí, no sé dónde me perdí, pero entiendo los tiempos, lo voy a hacer breve. Digo, nos ha igualado como ningún otro evento en la historia. Aquí no hay, el dinero no permite pagar ningún tipo de tranquilidad, y la pobreza se equipara en términos de riesgos. Y lo otro que siento es que nos ha dado la posibilidad a todos de ser protagonistas. No es como cuando uno se queja habitualmente de que vote y después son los dirigentes los que deciden. Aquí gran parte de lo que pueda crecer o no la curva depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, y creo que es una responsabilidad muy grande y que en términos generales estamos llevándola con hidalguía. ¿Qué irá a pasar y cuánto irá a durar? Me parece que es la gran incertidumbre, y como todo, como cuando uno corre o cuando uno hace cualquier actividad, cuando no sabe dónde está la meta, la confusión nunca es amiga de la tranquilidad, ¿no es cierto? Es muy claro, muy contundente. Gracias, César. Abrazo grande, y estoy en este saludo seguramente sumando los de aquellos que nos escuchan y nos ven, que han participado como hinchas, como colaboradores, como dirigentes de esa gesta que enriqueció, por supuesto, a Atlético, a la historia grande de Atlético y a toda la ciudad y la región. Caramba, cómo se extrañan todos esos momentos. Abrazo y gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Néstor. Cortito, creo que omití nombrar a la dirigencia cuando hablé de gran grupo humano, y si lo hice me retracto porque ellos desde su lugar también fueron enormes colaboradores. Cariño grande para toda la gente de la ciudad, el abrazo afectuoso de siempre para vos, y bueno, y el recuerdo para toda la vida al hincha de Atlético. Un abrazo. El señor César Cariñano, ¿qué tal? Qué lujito, ¿no? Goleador de aquel equipo, figura sustantiva, y bronce, aquel equipo casi imbatible que tuvo el campeonato de ascenso 2010-2011, que con holgura, como ese jockey que se levanta, ¿no?, para terminar la carrera ganando con una diferencia atroz sobre sus perseguidores, el jockey casi sin castigar al animal llega floreándose justamente de esa gloria y de esa diferencia. Así ganó Atlético ese torneo tan competitivo de aquel año, de aquel 2010-2011, que hoy en el programa terminamos de evocar con el señor César Cariñano.